Esta es nuestra nueva aventura. Formemos parte de esto, es solo el comienzo. El rechazo es una de las cosas que a mí me ayudó a ser mejor. Y me atrevo a decirlo. Y me ayudó a ser mejor. No fue porque, ay, qué lindo el rechazo. Vine y me siento rechazado. Qué rico se sienten. Voy a ser mejor. No. Primero tuve que pasar el dolor de la frustración por no pertenecer donde yo quería pertenecer. Y luego de aguantar mi pela, intentando entender por qué sucedió ese rechazo, fue que logré entender que no necesito el rechazo de nada para estar bien conmigo mismo. Y ese es el tema de hoy, cómo nosotros aprovechamos el rechazo para ser mejores. Y no tiene nada que ver con ser optimista, aunque a veces es bueno, pero el optimismo balurdo no sirve para nada en esto. Hay que buscar un método, hay que ser más inteligente que la situación que estemos transcurriendo para lograr mejorar, aunque sea un poquitico, para sentirnos bien. Porque la mayoría de nosotros que agarra un rechazo o recibe un rechazo, no lo logramos superar. E inclusive tú, Coti, has tenido bastantes rechazos alrededor de tu vida, ¿no? Ni se diga, son monumentales, uno peor que el otro, uno más grande que el otro. Y creo que es un día de que tengas lápiz y papel, porque lo que vamos a contar y lo que tenemos como herramientas va a estar súper interesante. Pero vamos, para entrar en calor, me gustaría que me contaras cuál ha sido ese rechazo, el más grande, el más doloroso, el más frustrante, como lo dijiste ahorita. ¿Cuál fue? Me gustaría escucharlo para a partir de ahí empezar a trabajar en algo muy interesante. Mira, desde que tenemos como herramientas va a estar súper interesante. Pero vamos, para entrar en calor, me gustaría que me contaras cuál ha sido ese rechazo, el más grande, el más doloroso, el más frustrante, como lo dijiste ahorita. ¿Cuál fue? Me gustaría escucharlo para a partir de ahí empezar a trabajar en algo muy interesante. Mira, desde que entendí que el rechazo iba a ser constante durante toda mi vida, me di cuenta que el rechazo no es rechazo, sino más bien una oportunidad para uno lograr ser mejor. Y la primera vivencia mía, bueno, una de las primeras, bueno, la última, que creo que son las peores, las últimas, de a partir de ahí es donde te empiezas a hacer más fuerte, fue con mi mamá. Nunca en mi vida me había sentido tan rechazado por el mundo cuando sentí el rechazo de mi propia madre. Creo que ahí es una de las experiencias que más te hace, podría ser fuerte. ¿Pero te rechazó como hijo? ¿Te rechazó como...? Nada más con el rechazar el acto de el tirar al piso un deber, o más bien un derecho como madre, que es el cuidar a tus hijos. Rechazas a ese sentimiento tan rico que se debe sentir el cuidar a tus hijos. Creo que fue lo que más me dolió, porque ahora lo entiendo, ¿sabes? Pero en su momento fue algo que no entendía. Me sentía, obviamente está de más que decir que me sentía abandonado, e inclusive me dolía mucho. Y aunque no soy de llorar, para ese tiempo, ¿qué edad tendría yo? Como unos 14, unos 16. Sentir ese sentimiento donde te encuentras solo por el mundo. Tenía a mi papá, pero igual no era lo mismo que tener una madre. Ese cariño. Me crié con mi papá y me crié como hombre, hombrecito, machito. Y ese orgullo de machito fue lo que me llevó a no decir nunca cómo me sentía respecto a las circunstancias que había vivido con mi mamá, porque a mi mamá, en el momento en que abandonó esa responsabilidad, yo me sentía muy confundido. Yo a los 9 años de edad me sentía, el frío lo sentía muy fuerte, el tiempo que pasaba solo se me hacía eterno, y se siente, no tengo ni que decir cómo se siente y cómo ese sentimiento te perjudica. Bueno, voy a hablar ya en lo personal. Ese sentimiento, sin yo saberlo, fue el que me llevó a tener malas relaciones
con mujeres, porque yo sentía ese mismo rechazo que mi mamá tuvo hacia mí, lo sentí inconscientemente con las demás mujeres y yo no lo sabía, no entendía por qué yo me sentía así. Y cuando pasaba por esas circunstancias, por esos trances de tener una relación, yo sentía ese rechazo y tenía como cierto rechazo hacia esas personas, pero profundizando más me di cuenta que era un problema que venía de chiquito y que estaba metido en mi subconsciente, y entenderlo es algo extraño porque te das la oportunidad de entenderte a ti y saber que careces de amor, careces de socializar con tu familia. Y aunque crecí solo parte de mi adolescencia, supe cómo trabajar con esa falta de temprana edad. Y recuerdo que la última vez que lloré por eso fue a mis 14, estaba cumpliendo yo casi 15 años, casi 6 años sin vivir con mi mamá. Y dentro de mi cabeza no sabía que me faltaba mi mamá. Solamente era sufrir o llorar por una falta y no saber por qué. Y lo más triste de todo es eso, no saber por qué lloras, no saber por qué te sientes mal, no saber por qué a veces gritas o te sientes enojado. Y exactamente ahí es donde te das cuenta que estás enojado con la vida, estás triste con la vida que llevas, estás falta de amor, de un abrazo, de un beso en la frente. Eso es lo que me faltaba. Y eso era lo que me quitaba el sueño, me despertaba en las noches y solamente daba vueltas. Y tenía ansiedad y no sabía por qué. Y eso es lo más triste de todo, el no saber por qué te sientes así. Lo bueno de todo eso es que fue una de las cosas que yo utilizo para impulsarme. El saber que a esa edad yo pude lidiar con ese tipo de cosas y saber mejorar esa relación conmigo mismo, porque no tiene nada que ver con mi mamá. No tiene nada que ver con lo que haya pasado. Simplemente yo tenía que escucharme a mí, entenderme a mí, para yo ver qué hacía con esa situación. Y yo la entendí. Yo sabía que no había tenido amor durante ese tiempo y me estaba afectando. Y yo dije, ya sé que me afecta. ¿Cómo lo mejoro? ¿Me quedo sufriendo? ¿Me quedo llorando? ¿O salimos de este peo? Y de adivina que no supe qué responderme, hermano. Entré en llanto. Y después de que ya se había calmado todo, mi cabeza ya estaba cansada y yo tenía muchas cosas que pensar, se me vino una vocecita a la mente. Y esa vocecita yo la llamo hoy en día intuición. Esa intuición me dijo que perdonara y que fuera realista y consciente. Y no me lo dijo en ese sentido, solamente se me vino como un sentimiento de responsabilidad encima, de que me tenía que hacer cargo de esa situación. Y desde ese momento prometí llorar todo lo que pudiera ahí mismo para ya después no volver a llorar por eso mismo. Me sentí mejor porque me demostré que no era un hombrecito como mi papá creía que era. Aprendí a llorar, los hombres también lloran. Aprendí a llorar y aprendí a tenerme como prioridad y a ser responsable de lo que yo sentía. Y desde ese momento que tomé la responsabilidad de cómo me iba a sentir, fue donde empecé a sentirme un poco mejor y mi vida fue cambiando. Dejé de ser un niño asmático, dejé de ser un niño con problemas en las piernas y me volví un deportista. Me empezaron a gustar los deportes, empecé a practicar taekwondo, empecé a correr, empecé a subir la montaña y eso me hacía sentir bien. Y antes de eso era una persona cerrada, todo me daba flojera, todo me daba pereza, no quería hacer muchas cosas porque entendí que estaba triste con la vida. Y desde el momento de que decidí hacerme responsable a cómo me voy a sentir a partir de ahora, fue donde empecé a ver cosas distintas, cosas nuevas se me acercaron sin yo pedirlas, porque nada más del hecho
de yo sentirme bien, fue lo que me ayudó. De yo sentirme bien, fue lo que me ayudó a traer cosas que vibraban en mi misma sintonía. Llegaron las artes marciales, llegaron los deportes, llegó la conciencia sobre la alimentación y todas las enfermedades fueron sufriendo. Y entendí que a veces no solamente es el rechazo que te marca la vida, porque a veces hay muchos rechazos, hay rechazos en la escuela, hay rechazos en lo laboral, tratando de ligar con una chica, y el no estar preparado para estas circunstancias es lo que hace que cada rechazo nos duela y sintamos que nos está pasando un camión con piedras por encima y no lo veamos como parte de. Exacto. Eso es parte del trabajo que vamos teniendo con nosotros. Eso es parte de lo que tenemos que ir viviendo como un proceso. Cada quien tiene su proceso y eso poco a poco hay que entenderlo. Tu historia ha sido bastante fuerte, sí, ha sido duro y menos que mucha gente pasa por eso. Es el rechazo primario, el primer rechazo, y creo que de eso no sales tan fácil. Y te admiro por eso. De verdad que salir de ese rechazo es fuerte. Pero ahora vamos a hacer que los demás entiendan que no solamente tenemos de hablar por hablar, sino que vamos a darles herramientas. Pero primero hay que entender qué es el rechazo, William. El rechazo es eso de desplazar o apartar algo de tu vida. En tu caso fuiste apartado tú, pero este rechazo es algo que se hace de forma muchas veces inconsciente, que tú no sabes por qué te están rechazando o por qué estás rechazando algo. Y esto, el motivo del rechazo, de como por qué te rechazan, es porque la otra persona sencillamente no está preparada para lo que está viviendo. El rechazo ocurre cuando tú no estás preparado para lo que te están ofreciendo, para una venta, para hablar con alguien, para un hijo, para una comida, porque tú puedes vomitar. Ahora, aplicándolo fuera de la alimentación a las demás experiencias de tu vida, puedes rechazar muchas cosas y no sabes por qué. Y es bueno que tú hayas entendido todo esto. Es muy, muy, muy bueno que lo hayas entendido, porque a futuro vas a saber entender cuándo estás rechazando a alguien. Pero eso es el rechazo, no estar preparado para una emoción. Ahora, hay muchos ámbitos en los que te puede ocurrir el rechazo. A ti te ocurrió en el ámbito familiar, pero hay personas que les ocurre al ligar, al hablar con una chica. O sea, ¿sabes cuántos rechazos hemos tenido tú y yo en conjunto para siquiera saber hoy por hoy que podemos hablar con una desconocida? O sea, yo perdí la cuenta hace mucho de cuántas veces me vieron feo y cuántas veces siguieron adelante, cuántas veces me sentí mal, cuántas veces no quise volver a hablar con una mujer porque era lo peor del mundo, porque, wow, tantas cosas que te pasan por la cabeza cuando tienes un rechazo. Es horrible, sí, es horrible, pero tienes que saber manejar muy bien lo que estás pasando y vivirlo. Porque después de vivirlo ya vamos a entender cómo pasarlo, cómo sortearlo, ¿ok? Ahora, en el trabajo, mira, te puedo contar que en el trabajo he tenido incontables rechazos, porque cuando tú eres un emigrante, tú también lo has vivido, más recibes no que sí. Y yo he pasado ya por 2 países, sin cortar el país de donde vengo. Y me han rechazado cada vez que tocaba una puerta. Y no solamente es un rechazo porque digamos que ellos no estaban preparados. Hay un rechazo de un agente mayor que los obliga. En este caso era porque eres un inmigrante sin papeles, no tienes papeles. O eras un inmigrante y por ser un inmigrante ya no te contrataban. O porque creen que no estás cualificado para el puesto. Creo que este ha sido de los más dolorosos laboralmente y no sé si lo has vivido. Pero que te digan que no, porque creen que tú no sabes cuando te dedicaste muchísimo a hacerlo. Es una patada en el entrepierna. Pero es parte de la inteligencia, y nuestra determinación se demuestra cómo nosotros gestionamos eso. Porque el fundador de Alibaba, ya sabes esa historia, ¿no? ¿Cuántas veces no fue rechazado antes de ser el CEO de esa marca? Y no sencillamente hay que darse por vencido en la primera instancia de eso, porque imagínate que todo nos saliera bien a la primera, ni sabríamos qué hacer o nos desbalancearíamos totalmente cuando las cosas se salieran de control ante un rechazo. Y yo digo que es como lo gestionamos, es como gestionamos el rechazo, porque hay personas que se lo toman muy personal. Y así como tú, hay miles de personas que se sienten una sensación fea cuando te cuestionan si eres bueno o no en tu trabajo. Pero yo digo que debes de tomártelo a la ligera, bro. Al final tú estás claro de qué es lo que eres capaz tú, cuáles son tus pros, cuáles son tus contras.
pero te tiene que gustar lo que haces. Exacto, por lo menos, mira, yo actualmente vivo de las ventas, de vender cosas, hasta venderme a mí mismo, que creo que es lo primero que tenemos que aprender a vender. Y he recibido muchos rechazos, pero creo que es como dices tú, es afrontar que ya pasó. O sea, a la persona no le gustó la oferta que tú le estabas dando, no le gustó el producto. O sea, que no eres tú, porque si te lo tomas personal, te sientes una basura, te sientes muy mal, porque tú estás sintiendo que no vales lo suficiente y no eres tú, es lo que estás ofreciendo, es la emoción que ofreces en ese momento, es las circunstancias en las que estás, y eso es lo que rechaza la gente. En los negocios pasa mucho, mira. Yo quebré básicamente un negocio antes de salir de mi país, por situación país obviamente, y porque también digamos que me faltaban ciertas herramientas también para conectarme con otras personas. Y muchas veces sentí ese rechazo de que no pude seguir escalando en las cosas que estaba haciendo porque no sabía cómo llegarle. Pero era eso, no saber venderme, no saber vender lo que yo estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo. Y esos son golpes muy duros, pero de esos golpes tú creces, indudablemente creces. Pero yo creo que ahora para empezar con las herramientas es que la número uno es no ser reactivo. Ok, ¿qué es ser reactivo? Es que te rechazó esa mujer, te dijo que no, te volteó la cara, te volteó los ojos. Ese cliente te dijo que no, esa persona en la calle no quiso recibirte tu volante y te vio mal. Que eso lo viví hace muy poco, estaba volanteando para mi negocio y una persona me volteó la cara y créeme que antes de volantear ya yo no quería, no sabía por qué, pero aún así lo hice. Me afronté, me enfrenté todo eso. Y luego la primera persona a la que le doy el volante me ve mal y me rechaza. Por favor, yo me quería ir de ahí. Pero yo, ¿qué dije? Ok, no puedo ser reactivo. ¿Qué iba a hacer yo? Hacer una bola del volante que tenía en la mano y lanzárselo a la señora. No podía. Igual que cuando te acercas a una mujer y esa mujer te rechaza porque estás en un bar, estás en una discoteca, estás en la misma calle, estás en el cine y la querías hablar. No puedes creer que ella te rechazó por algo que está dentro de ti, ella te rechazó por lo que te rodeaba y por eso no puedes empezar a gritarle que es una zorra, que es una perra o cualquier cosa, porque no, está siendo reactivo, igual que un cliente. Tú no puedes llegar a un cliente, presentarle una propuesta de trabajo y de repente porque el cliente te diga, mira, me parece que no estás cumpliendo los estándares de lo que estamos buscando, ¡pam!, explotar y empezar a gritarle y decirle que es una porquería, que qué clase de persona es, porque es tu trabajo, que porque tú eres, que porque ella llegó y a la par está ser reactivo. No puedes ser un reaccionario a lo que te pasa. Tienes que ser muy científico y analizar por qué está pasando. Creo que eso es lo primero. Y fue lo que tú hiciste. O sea, tú analizaste por qué tu mamá te rechaza y por qué tú estabas empezando a rechazar cosas de otras mujeres que tú veías de lo que pasó con tu mamá. Eso es lo primero, no ser reactivo. La segunda herramienta que me ha ayudado también a mí es lo que resiste, persiste. Imagino que te has dado cuenta, bro, que en algún momento no te cansas de una situación y nunca la recibiste como tenías que recibirla y sigue persistiendo y sigue estando presente. Así como tú lloraste lo que tenías que llorar. Exacto. Y en el momento de que no me resistí al cambio, a aceptar mi circunstancia en ese momento, fue lo que me abrió la mente y dejó de persistir porque dejé de resistir. Y es tan sencillo como eso. Y hay que ser... bueno, lo digo así superficialmente, pero sí es un trabajo. Hay que trabajar huecos, hay que explorar áreas que nunca hemos explorado en nuestra mente y saber conocernos realmente. Y aunque parezcan herramientas así lanzadas al aire, nosotros estudiamos PNL y son herramientas básicas, son para aprender a vivir de una manera mejor y más agradable nuestro día con día. Pero siempre es necesario dejar de resistirnos a lo que sea. La gente siempre anda agarrada con fútbol, con los políticos, con la economía, con la iglesia, con todo. Anda agarrada con todo y lo que pase con todo le molesta, porque eso se resiste a todo. Y más cuando te resistes a cosas tan banales como fútbol, política y ese tipo de cosas que al final lo que terminan es dividiéndonos como individuos y nos alejan, pero del otro lado, o sea, nos llevan al otro lado de la montaña porque nosotros estamos es para estar unidos, para ser empáticos y dejar de percibir las cosas
de una manera que nos perjudique, nos va a ser mucho más beneficioso que estando a arrastrarnos con las cosas que van cambiando. Y entonces, en vez de arrastrarnos jalando algo que está cambiando constantemente, es mejor llevarnos ir, y a lo mejor vivamos algo diferente o pase algo con nuestra vida que no conozcamos, pero no creo que pasemos por algo que no soportemos para quedarnos ahí. Siempre he creído que si pasamos por circunstancias que nos hacen sentir de la mierda, es porque nosotros somos capaces de superar esa circunstancia. Por algo lo estamos viviendo, pero muchos no las entendemos y nos quedamos en ese problema de que mi mujer me dijo, de que mi ex, de que el presidente, que mi dinero está parado, de que no crece la economía. Siempre nos vamos a quedar ahí en el papel de la víctima. Y no digo que las cosas siempre tienen que estar perfectas, pero la mentalidad es lo que nos hace ser ganadores. Eso es correcto. Ya pasando este punto en el que dejas de resistirte al cambio y a lo que viene, está, yo creo que la máxima de lo que es pasar y sobrepasar el rechazo y gestionarlo, porque esto es un tema de gestión. Brother, es ser congruente. Ok, tú no puedes ponerte a pensar que vas a saltar o vas a pasar el rechazo desde el ego, desde yo quiero conseguir más mujeres, yo quiero conseguir más negocios, sin darle un plan a por qué lo estás haciendo. O sea, si es por aprender y vas a recibir tantos bazucazos como si tu vida dependiera de ello, ok, pero ya tú tienes un plan. Y de eso va esto. Si tú llegas con un plan a una chica, a un cliente, a X persona que tú le estés llegando, tú tienes un plan en la mesa, tienes que saberlo vender, pero con un plan, porque no puedes ir por la vida dando manotazos al azar a ver qué agarras. No puedes. Tú necesitas llegar con un plan, ser certero, llegar a la chica con bastante estudio, con una muestra de lo que tú eres, de saberte vender, que te dé tu número. Bien, paso 1, ya lo lograste. Ya, eso es todo el plan que necesitas. Ahora vas con el siguiente. Ahora vas con tus negocios. Vale, vas con tus negocios, vas con una cartera de clientes y te vendes muy bien, pero te vendes con un plan. ¿Cuál es? Muestro colores, muestro patrones de colores, subo, bajo mi voz, hago impactos sonoros, lo que fuera. Pero ese es tu plan. Tú tienes que llegar con un plan, tú tienes que llegar con técnicas, con prácticas, para que puedas salir airoso de las circunstancias. Y aún así puede que no te salgan las cosas tan bien como tú creías. Porque esa es otra que bueno que la mencionas, que la estamos mencionando. Porque puede ser que llegues con tu plan, puede ser que llegues con tu $1.000.000 en la maleta, pero aún así las cosas no siempre van a salir como tú creías que van a salir. Pero tener una actitud y una estrategia ante todo es lo que va a hacer diferencia en tu resultado. Y siempre es bueno llegar con una actitud y con una energía centrada en lo que quieres hacer. Pero aunque las cosas no salgan como quieres, tú debes de ser una persona estoica, no ser reactiva, sino saber responder a la circunstancia. Y recuerda esto, nada es personal, y pase lo que pase, la vida sigue. Solamente esa pequeña circunstancia que estamos atravesando, que tú te atravesaste, que yo atravieso todo el tiempo, la manera en que la manejemos es el diferenciador de cómo nos llegamos a sentir al final del día. Correcto, pero esto es entender el rechazo desde afuera. Eso que estás diciendo es muy certero, no es personal, no tienen nada contra ti, no eres el culpable de lo que está pasando. Pero si eres responsable de lo que sientes. Así ahorita estamos en una pandemia. Tú eres responsable de lo que sientes. Tú no vas a entrar en paranoia colectiva. Tú crees que se te acabaron las fuentes de trabajo porque así te lo hiciste creer. Tú necesitas entender que todo es gestionable. Todo. Quien te diga lo contrario no ha vivido los suficientes bazucazos o los suficientes encontronazos en su vida como para darse cuenta que puedes resolver. Puedes resolver contigo mismo. Y entendiendo esto, que esto es desde afuera, el rechazo no viene desde adentro, es porque no es contigo el problema, no es tan contra lo que tú eres, es decir, tu esencia no es lo que le da urticaria a esa persona, no está rechazando tu esencia, está rechazando lo que estás mostrando en ese momento. Y no puedes creer que esto es a rajatabla y que esto va a pasar siempre, que las personas van a rechazarte
porque vieron solamente lo de afuera. Hay gente que es mucho más perceptiva, hay gente que es mucho más empática, que va a darse cuenta de tu esencia y con eso va a conectar. Y con eso es que los seres humanos hacemos amistades, amores, esa supuesta alma gemela que creemos que es algo inalcanzable, es una persona con la que conectamos muchísimo. Un buen amigo de toda la vida, así como tú y yo, que nos conocemos hace muchos años, no fue porque mostramos a medias tintas quiénes éramos por fuera, porque cuando nos conocimos éramos básicamente unos bárbaros. Desde nuestra esencia fue que conectamos quiénes éramos, cómo éramos, nuestras visiones, las cosas por las que luchábamos, cómo luchábamos. Esas personas que luchan a tu lado son las que conectan mucho más fácil contigo, y es algo que hay que entender, hay que metérnoslos en la cabeza. Y a partir de esto también es algo importantísimo, que es que no te afecte el resultado. Ya lo comentamos hace minutos, pero hay que recalcarlo. No te puede afectar lo que está pasando ahorita. Tú tienes que vivirlo, pero vivirlo y ya. O sea, no dejar que muchas emociones te afecten en ese momento. Tú necesitas que pase lo que pase, tú puedas sortear con eso. Tú puedas decir, ok, me rechazó en mi negocio, me rechazó. No importa. ¿Por qué? Si te rechazaron es porque no te supiste vender y porque puedes dar los pasos suficientes para llegar a otra cosa. Tal vez no era tu momento para eso, tal vez amaneciste con el pie izquierdo, tal vez tenías un moco y por eso te rechazaron. Por eso mismo no tienes que dejar que te afecte, tienes que tratar de verlo lo más científico que puedas y trabajar sobre eso. Así mismo, hermano. Y la tercera herramienta, es que esta es la que más me gusta, para que no digas que lo último nunca tiene calidad. La tercera es la favorita para mí porque es saber rechazar, porque a veces también nos toca rechazar, no siempre somos rechazados, pero ¿cómo logras que una persona rechazada, sabiendo tú cómo se siente ser rechazado, cómo tú logras que una persona no se sienta rechazada? ¿Cómo haces que una persona no se lo tome personal en el momento que rechazas? Y es sencillo, es saber comunicar, es saber conocer el arte del lenguaje. ¿Qué produces cuando comunicas tus palabras? ¿Qué produces la manera en que gesticulas? Si eres una persona que normalmente tiene un temperamento fuerte o siempre tienes como una actitud mucho más posesiva, a lo mejor te cueste un poco ser susceptible o ser un poco más entendedor en la manera en que rechazas o quieres dialogar con alguien algo que sabes que no le va a gustar. Y es la manera en cómo te comunicas la que hace la diferencia. Si tienes algo personal con esa persona y sientes que pase lo que pase, le vas a alzar la voz o vas a estar de manera poco receptiva con esa persona y sabes, o sea, te lo de consejo, bro, no, o poco receptiva con esa persona y sabes, o sea, te lo de consejo, bro, no, o sister, no todo el tiempo ser reactivo o ser poco comunicacional es bueno. Atrae y nos rodeamos de vibraciones raras y hacen que algunas cosas no en ese ámbito nos salgan mal en nuestra vida. Y la manera en cómo podemos ser mucho más entendibles es bajar nuestro tono de voz y muy amablemente saber decir que no. Tenemos más técnicas para persuadir a una persona cuando la queremos rechazar, para que esta persona no salga lastimada y sepas cómo crear una puerta y saber cómo mantener esa puerta abierta a través de tu comunicación. Porque a lo mejor tenemos un empleado o tenemos una exnovia y la única manera que se nos viene a la mente para solucionarlo es a los gritos, es rechazando a esa persona que sienta nuestra mala vibra para que se termine de alejar. Y no hay nada peor que hacer este tipo de cosas. Lo mejor que se puede hacer es crear una buena comunicación con esa persona, saber cómo hablar para terminar una relación, para despedir a alguien, porque al final ese empleado que tú estás despidiendo puede ser un socio con gran potencial en el futuro, o esa novia puede llegar a ser un tremendo contacto en tu relación social o en tu familia. Y es por eso que siempre es mantener un lenguaje
para sembrar buena vibra, bro, porque al final todo se devuelve, inclusive no puedes tener como segundas intenciones al tú querer llevar las maneras bien. O sea, la mejor intención con la que puedes hacer las cosas con amor, saber terminar unas circunstancias y que no hayan intenciones raras de intermedio. Claro, brother. Eso es, mejórate a ti mismo y que te rechacen lo que sea necesario. Que te rechacen 1000 veces. Que te rechacen lo suficiente como para que crezcas y entiendes que tú no tienes nada que ver con eso. Que eso son circunstancias que llevaron a esa persona a rechazarte. Y que tú puedes mejorar, que tú puedes conseguir algo mejor. La verdad que ha sido interesante las herramientas que hemos tenido hoy. Tu tema me pareció genial. Ha sido genial estar contigo, hermano, otra vez en otro podcast. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, @GSK.